Hola, muy buenas, fanáticos de los videojuegos. Aquí estamos de vuelta con más contenido. En el vídeo de hoy vamos a hablar de Genshin Impact y una colaboración que quizás no fue la más exitosa. Así que si tenías pensado dejarnos ese potente like o un comentario, este momento es idóneo. Dice, es uno de los personajes más emblemáticos de PlayStation, pero fue maltratado por Genshin Impact. Los jugadores incluso han olvidado que existe. ¡Guay! ¿Qué pasó? Esto yo no lo sabía, ¿eh? Esto yo no lo sabía, esto yo lo desconocía. Y oye, pues es muy bueno esto de estar al tanto de la prensa del videojuego y de estar atento de todas las noticias, porque es que esto lo desconocía totalmente. Es lo que tiene no pertenecer a la comunidad de Genshin Impact y no haber seguido el transcurso de su historia y de su día a día. Así que bueno, dice, Aloy llegó a Genshin Impact en una ilusionante colaboración, pero fue poco más que un meme para la comunidad. Uy, esto no lo conocía yo, la verdad es que yo no sabía que habían hecho un crossplay entre Aloy, entre PlayStation y Genshin Impact. Yo no sabía que habían metido el personaje Aloy dentro de todas las monas chinas del Genshin Impact. Así que vamos a ver qué ocurrió aquí. Seguro que muchos de ustedes están como yo diciendo, ¿está Aloy en el Genshin Impact? ¿Entró como mona china? Pues parece ser que sí, yo no lo sabía. Vamos allá. Dice, tras haber salvado su propio universo en un videojuego que vendió millones de copias en todo el planeta, Aloy se apartó del mundo de Horizon Zero Dawn para embarcarse en una aventura un tanto peculiar. No hablamos de la segunda entrega del exclusivo de PlayStation, sino de Genshin Impact. En uno de los mayores momentos de auge de la historia del título de Hoyoverse, supimos que los creadores habían llegado a un acuerdo con Sony para permitir que uno de los personajes más interesantes de su catálogo de exclusivos diera el salto a Teyvat. Hubo muchos fans de la saga Horizon que quizás no se lo tomaron del todo bien, pero entre la comunidad de Genshin Impact la noticia tuvo una acogida espectacular. Los primeros detalles invitaban a ilusionarse, ya que Aloy iba a ser un personaje de 5 estrellas, que es la máxima categoría de rareza y poder del videojuego de Hoyoverse. Uséase, que la idea es que Aloy fuera uno de los personajes más OPs y más duros del juego, más chetos, los que estaban ahí más duros, pero ocurrió algo. Vamos a ver. Dice, además estaba previsto que se repartiese de forma gratuita entre todas las plataformas, solo a cambio de iniciar sesión en un momento determinado. Difícilmente se podía torcer algo tan aparentemente positivo. Sin embargo, hoy estamos hablando de ello porque es que nada salió bien. Un personaje mimado por Sony que nadie quiere en Genshin Impact. Teniendo en cuenta datos de la última actualización de Genshin Impact, solo un 0,1% de los jugadores utilizan a Aloy en los retos más interesantes del juego. La espiral del abismo es una zona de combate en la que la mayor parte de la comunidad trata de probar sus mejores equipos, ya que es bastante exigente y obliga a acabar con oleadas de enemigos muy poderosos en apenas un par de minutos. La situación de la protagonista de la saga Horizon, sin embargo, no es una novedad, ya que en la actualización 2.3, apenas unas semanas después de estar disponible para todos los jugadores, era la unidad menos utilizada del videojuego. Uséase que después de meterla solo a las 2 semanas, cuando ya la habían metido en el juego, era la que menos utilizaba la gente, la mona china menos popular. ¿Cómo se puede llegar a esta situación? Aloy llegaba con la premisa de ser un personaje de la mayor categoría de rareza, lo que necesariamente implica un mínimo de desempeño en combate. Sin embargo, nada en ella funciona bien, y lo más preocupante es que no parece un accidente. Por algún motivo desconocido, Hoyoverse le cortó las alas a uno de los personajes más importantes de PlayStation en la época actual. Lo hizo tanto con las habilidades como con otras mecánicas. No en vano estamos hablando del único héroe de Genshin Impact que no cuenta con unas mejoras conocidas como constelaciones. Es importante saber que las habilidades de Aloy no dan la talla, infligen un daño inferior al de muchos otros personajes, pudiéndose comparar únicamente con los héroes de 4 estrellas, que teóricamente han de tener un poder inferior. Sin embargo, ese no es el único problema, su estilo de juego también va en contra de lo que funciona habitualmente en Genshin Impact, rompiendo algunas premisas del juego que para cuando se lanzó ya estaban muy establecidas. No fue un error de cuando el juego comenzaba, ya que el estreno de Aloy tuvo lugar un año después del lanzamiento. Básicamente, Aloy salió nerf. Era un héroe de 5 estrellas, pero que no daba la talla como los héroes de 5 estrellas. Hasta ahí lo vamos comprendiendo, o sea que salió nerfeada. Los jugadores son muy exigentes. Si tú me traes un personaje que está en el tier más bajo, que no da la talla y que está flojo y que no renta, por mucho que sea Aloy, por mucho del cariño que le tengas a la Play, etcétera, etcétera, pues no lo van a elegir. Lo curioso es que el personaje se diseñó ya cuando el metagame estaba ya en curso, o sea,
cuando ya sabían qué cosas le hacía falta al juego, y aún así salieron para adelante con un personaje que era inferior respecto del resto. O sea que Hoyoverse lo hizo a propósito. Dice, no queremos entrar en muchos detalles, pero básicamente no funciona en ningún sentido. Los creadores de contenido de Genshin Impact la han colocado en el tier más bajo cuando ordenan a los héroes según su poder, y hasta ha habido ocasiones en las que se han olvidado de que existe. La situación no es mucho mejor con tier list en formato web. No hemos encontrado ninguna que no coloque a Aloy en cualquiera de los 2 últimos escalones, pese a haber revisado una decena de sitios. ¿Qué os parece si os digo que esto no es lo peor? Aunque me encanta Genshin Impact, detesto su sistema de monetización. Una parte de lo que no me gusta es que Hoyoverse retiene parte del poder de los personajes en lo que se denominan constelaciones. Estas se consiguen utilizando un material que normalmente se obtiene cuando nos sale un personaje repetido. Hay 6 para todas y cada una de las unidades del videojuego, menos Aloy. Esto hace que tenga un techo de rendimiento muy inferior al resto de los héroes del videojuego y esté en una desventaja evidente. Esto fue lo que más cabreó a la comunidad de Genshin Impact, que acusó a Hoyoverse de ser demasiado cutre. El protagonista del videojuego es un personaje gratis disponible desde el principio que tampoco se puede conseguir de ningún otro modo, pero él sí tiene constelaciones que se desbloquean avanzando en la historia o explorando el mapa. Los jugadores esperaban algo parecido para Aloy, sin embargo solo la soltaron en el mundo de Teyvat, desprovista de cualquier identidad, sin historia, constelaciones ni nada que le ayudase a entrar a la altura del resto de personajes. Como fan de Horizon Zero Dawn, la falta de constelaciones es casi insultante para una heroína como es Aloy. Incluso los personajes más débiles del videojuego son como poco viables una vez los hemos conseguido repetidos en un par de ocasiones. Aumenta la duración de sus habilidades, el daño, se desbloquean combos que les ayudan a sí mismo o a su equipo. El hecho de que Hoyoverse decidiera no darle esta mecánica al personaje de Sony hizo que en resumidas cuentas naciese muerta. Incluso siendo gratis, la mayor parte de los miembros de la comunidad, centrados en el análisis, aseguraron que no merecía la pena ni siquiera gastar recursos en subirla de nivel. Prueba del fracaso de Aloy es que desde su lanzamiento no ha habido más colaboraciones en Genshin Impact. Se desconoce quién fue el culpable de que las cosas saliesen así, pero la comunidad no quiso volver a escuchar nada sobre personajes de otros universos que se uniesen al videojuego de Hoyoverse. También es difícil convencer a nadie de que te ceda tus personajes si los vas a tratar como inferiores, desde luego, y aunque pintaba como un crossover de ensueño, fue uno de los peores proyectos conjuntos en la historia de los videojuegos. Bueno, pues esta es la historia del peor crossover para Genshin Impact. Aloy llegó con toda esta movida, llegó con toda esta inferioridad, sin constelaciones, siendo inferior, siendo gratuito. Parece como que Hoyoverse, el hecho de que fuera gratuito, hizo que la tratara con menosprecio. Oye, a Hoyoverse le gusta la money como a todo el mundo, pero el hecho de que tratara así a un crossover con PlayStation, que no es cualquier cosa, y además Aloy es un personaje bien conocido, pues hace que ya se te quiten las ganas de hacer más colaboraciones, y la comunidad, que es la que de verdad lo sufre, porque le traes un personaje ahí de la hostia, una cosa bien carismático, y luego pues es una caca de la vaca, luego no sirve ni para llevarlo en la mazmorra ni para hacer nada. Pues claro, obviamente se enfadan. Así que bueno, está la historia del crossover de Aloy en Genshin Impact. Yo la desconocía y ahora pues, después de esta historia, de leerme el artículo y de conocer los detalles, pues ya tengo claro lo que ocurrió ahí. Si alguien me pregunta, pues le podré decir, no, es que aquí lo que pasó fue esto, esto y esto. Y oye, me quedo yo más tranquilo. Genshin Impact es un fantástico juego, que duda cabe, y pese a su sistema de gachapón ha reunido a un montón de jugadores y un montón de creadores de contenido que tienen que sufrir esto, que por un lado les llegan, oye, que vamos a meter a Aloy de Horizon Zero Dawn, y luego pues lo que llega pues no es lo que esperabas. Así que bueno, señores, si les ha gustado esta historia, si son jugadores de Genshin Impact, si tienen algo que aportar a esta historia, me dejan por los comentarios lo que ustedes quieran, potente like si les ha gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Como siempre digo, vamos que nos vamos.